Bueno, Guillermo Martins es uno de los socios fundadores del James Joyce Center. Empezamos hace cuánto, ¿3 años? Cuatro, estábamos en pandemia cuando Estábamos arrancamos, en así el que sí, 2021, sí, hicimos una averiguación de si había James Joyce Center en Argentina y nos dijeron que no y ahí arrancamos con exacto, así que la bueno. ayuda también de la embajada. Totalmente, fue un proyecto que nació en la pandemia con nuestras clases por Zoom. Y Guillermo es contador, ávido lector, siempre con aportes muy interesantes. Nosotros formamos parte de un grupo de lectura del Ulises, lo terminamos, ahora lo estamos releyendo por segunda vez, así los puntos importantes, y siempre con contribuciones muy interesantes sobre mitología, sobre filosofía, sobre historia. Así que bueno, espero que hoy disfruten de la charla sobre Joyce y Dante. ¿M? Guillermo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por todo. Espero que sea amena y divertida en lo posible y dar un pantallazo de esto que es literatura clásica más que nada. Ujú. Eh, Voy a empezar como siempre para tener un poco de suerte cuando hablo con mi amigo Borges, donde nos da una definición de lo que es un clásico en el libro Otras Inquisiciones. Es un libro de ensayos que Borges tiene. Claro que no soy ni experto en Ulises ni experto en la Divina Comedia, así que si ustedes quieren aportar, bienvenido, sobre todo sabiendo que hay un filósofo en el medio, ¿no? Les leo un poquito lo que decía Borges, ¿no? Un clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Esto lo dijo en otras Inquisiciones. Es un poquito la introducción para hablar, porque bueno, Dante y la Divina Comedia en sí es un clásico que viene ya desde el año 1300, siglo XIV por ahí. Y el Ulises de Joyce también es un clásico. Y ambos autores tienen, si bien tienen un clásico emblema que son estos dos libros, también podemos hablar que toda su producción, su obra está encadenada y la podemos leer como un conjunto. Eh, en un par de veces se ha dicho que Joyce, ha dicho él, quizás sea cierto, quizás no, esto lo dicen los biógrafos, de que leer el Ulises le va a costar mucho tiempo de desgajarlo, desarmarlo y tratar de interpretarlo. Yo creo que también la Divina Comedia es un libro que va a tardar muchísimo, bueno, ya lleva 700 años y todavía sigue teniendo miles de interpretaciones filosóficas, históricas, teológicas, literarias, y el Ulises también, y creo que va a seguir dando que hablar. Eh, bueno, ¿qué intento con esta pequeña charla? Es un poquito ir haciendo un recorrido, una pequeña introducción de cómo llega a Joyce Dante, cómo lee a Dante, qué paralelismo hay entre la persona de Joyce y Dante, eh, qué podemos tener como cuestiones implícitas de Dante en la obra de Joyce, esas cuestiones como las mismas que nos dio el Ulises, que por atrás tiene un Homero que en realidad le sirve como un esquema que él va siguiendo a lo largo de toda la obra. También hay alguna obra de Joyce que sigue un esquema parecido en Dante. Ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Y qué cuestiones de Dante están veladas en la obra? Son frases que aparecen en la obra de Joyce, en el Ulises principalmente, en donde nosotros vemos que hay una frase en italiano y generalmente estamos leyendo el Ulises con la ayuda de alguno de estos amigos de él que han escrito esos libros que interpretan o con pie de página, en el caso nuestro con Costa Picasso, que en los pies de página nos va diciendo qué es lo que quiere decir ahí, pero si uno de repente lee por primera vez el Ulises, dice, ¿qué está diciendo este acá en italiano? ¿Y qué será? Y bueno, a ver si esas cuestiones veladas le podemos ver el origen y a dónde se llega. Hay muchísimas en el Ulises de estas cuestiones veladas, de estas partes de la Divina Comedia que utiliza Joyce. Yo solamente saqué cuatro que están relacionadas con el infierno. En mi opinión, el infierno es la mejor parte de la Divina Comedia. Un poco para entrar en tema, sabemos de qué habla la Divina Comedia, pues es una obra tan clásica que sabemos que tiene 100 cantos, un canto introductorio, un proemio, 33 cantos que corresponden al infierno, 33 cantos que corresponden al purgatorio y 33 cantos que corresponden al paraíso. Es una obra que es un viaje, como el de Homero,
le hace hacer a Ulises, es un viaje. La obra de Dante también es un viaje que va a ir hacia la felicidad, que se va a lograr cuando él llegue al paraíso. Bueno, un poquito como introducción, eh, Joy decía, o generalmente no sé si yo, pero los biógrafos y su hermano que escribió un libro sobre James Joyce, dice que era el autor preferido. Yo pienso que es así, quizás tiene miles de preferidos, cada uno que tomemos nosotros vamos a encontrar que es el preferido. Puede ser que sí, puede ser que no, hay estadísticas de gente que cuenta las menciones que hay a los autores en la obra de Joyce y te dice que el principal es Shakespeare, que tiene, no sé, 200, 300 menciones en toda la obra. Pero después lo sigue Dante, Dante con las distintas menciones que hay en la obra de Joyce. ¿Cómo llega Joyce ahí a conocer a Dante? Bueno, en sus principios, generalmente en esta escuela que se llamó Belvedere, él estudió francés e italiano con profesores nativos. Esto con profesores oriundos de Francia y de Italia. En el caso específico de Joyce y en el italiano, fue muy importante la figura del padre Carlo Ghezzi, el padre Carlo Ghezzi, que era un italiano que había trabajado en la India y luego se fue a trabajar a Irlanda. Joyce se entusiasma mucho con el italiano, en principio se comenta que fue el mejor alumno y el único que pasó todas las pruebas de italiano, y con este padre Ghezzi es con quien tiene las mayores discusiones en cuanto a filosofía, literatura y demás. Y ahí es donde el Dante entra más que nada en la cabeza de Joyce. Eh, Me voy a ir valiendo un poquito de mis apuntes, disculpen. Mm. Eh, También otro autor que es muy importante en las charlas que tiene Carlos Ghezzi con Joyce o con el alumno Joyce, digámoslo, ¿no? Es D'Annunzio. D'Annunzio es un autor también italiano que vivió por allá por el año 1900, un poco antes, donde tenía un libro llamado El Fioco, donde siempre se pasaban discutiendo este libro que es un poco de historia de Italia. O sea, Joyce era un entusiasmado por Italia. Bueno, después se va a ir a vivir a Trieste gran parte y va a hacer gran parte de su obra ya en Trieste. Oliver Gogarty, que lo vamos a encontrar dando vuelta por Dublin, lo llamaba el Dante de Dublin. Lo llamaba, bueno, Oliver Gogarty figura ahí enmascarado dentro de Buck Mulligan en principio, que sería amigo de Joyce en su juventud, que cuando se va de Irlanda Joyce pierden la amistad, algunos están comentando que había un arma en el medio, no sé qué habrá pasado, pero bueno, Gogarty figura en la obra de Joyce también con el nombre de Mulligan, lo vamos a reconocer en el capítulo 1 principalmente del Ulises. Eh, También había aprendido italiano y había discutido a Dino Comagni, que también es un historiador de la misma época de Dante. O sea, yo conocía también a Dino Comagni, es un historiador que vivió aproximadamente en la misma época de Dante, digamos en el año 1300. O sea, que también estaba empapado con respecto a la Italia de ese momento, o los conflictos que había en la Italia de ese momento. Un poco para ver de historia, la Italia de 1300, donde se sitúa Dante, es una Italia que está comprendida principalmente en Florencia, donde hay guerras de todo tipo. Se quiere sacar la monarquía de encima y se empiezan a generar las nuevas repúblicas, república de res pública, cosa pública, que no es más que ciertas familias que empiezan a gobernar, eh, no la Italia de ese momento, sino la Florencia y las distintas partes de Italia, y ahí empiezan las guerras. Es el gran despiole que existe en aquella época, parecida al despiole que había en Dublín, en los años 1900. Eh, bueno, según Joyce, esto está destacado también de los biógrafos y lo confirma en principio su hermano Stanislao. eh, la literatura italiana comienza y termina con Dante. Les voy a leer un pequeño comentario que extraje de lo que dijo en principio Joyce. Joyce decía, la literatura italiana empieza y termina con Dante. Esto es algo más que una frase. En Dante reposa todo el espíritu del Renacimiento. Amo a Dante casi tanto como la Biblia. Él es mi alimento espiritual y todo lo demás es un lastre. No me gusta la literatura italiana porque la mentalidad de los degenerados escritores italianos está dominado por estos cuatro temas fundamentales: huérfanos, mendicantes, gentes hambrientas, campos de batalla ganados y patriotismo. Bueno, es un extracto de lo que en principio, como introducción, diríamos de cómo llega Dante a Joyce, ¿no?
Eh, Ahora paso al segundo tema que un poquito leí, es algunas coincidencias que existen entre Joyce y Dante. Bueno, Dante se exilió, él vivía en Florencia, por cuestiones políticas se tiene que ir de Florencia. En principio deambula por varios lugares, escribe los primeros 9 cantos de la Divina Comedia en Florencia, pero después se va y escribe principalmente en Ravenna y otras ciudades de Italia. No puede volver por cuestiones políticas, pero siempre va a escribir sobre su Florencia, sobre los conflictos de Florencia, sobre lo que pasa ahí, los problemas morales, los problemas que existen de envidia, codicia y soberbia, como lo dice en el infierno en el infierno la primera parte de la Divina Comedia. ¿Y qué le pasa a Joyce? Si bien Joyce no se exilia, sino que se autoexilia, él mismo se va, pero él es una especie de exiliado que deambula por distintos lugares, Trieste, París, Zúrich, donde va a escribir el Ulises. O sea, los dos coinciden en que se van del lugar y escriben sobre el lugar. Donde escribe, Joyce escribe sobre Dublín, conoce perfectamente la historia de Dublín y trata de registrar todo lo que esté pasando ahí. Lo mismo le pasa a Dante. Va a empezar a escribir dentro de su comedia todos los personajes que en un gran porcentaje son los que viven y están radicados en Florencia. Ya es un punto de paralelismo al principio, ¿no? Después hay algunas cuestiones prácticas que yo simplemente comentarla, que Joyce comenzó el Ulises en 1914, aproximadamente a los 34, 35 años, que es la misma edad donde Dante va a situar su vida, en el año 1300 de la Divina Comedia. Y Shakespeare aparentemente escribió Hamlet también a los 35 años y también los sonetos sobre esta dama oscura están dando vuelta por ahí. Es una coincidencia de que hay una mitad. Después vamos a hablar de cómo empieza la Divina Comedia, que dice en la mitad de la vida, que son los 35 años, que se decía, era la mitad de la vida porque en distintos conceptos teológicos cada persona vivía 70 años, están en la mitad de la vida los 35. Hipotético o es una imagen que se ven en los dos. Las historias que están contando también tienen aproximadamente 10 años. ¿Por qué? Porque empieza en 1914, pero ambienta y sitúa su historia del Ulises en 1904, en un día específico, el 16 de junio. ¿Y qué le pasa también a Dante? Él empieza a escribir en 1309 la Divina Comedia y sitúa o ambienta en en las Pascuas del año 1300. Se piensa que está situada entre el 14 y 20 de abril del año 1300, que son las Pascuas o en la primavera, que eran las Pascuas donde se estaba festejando en aquel momento. Y un tema importante, que creo que hay un paralelismo, es la importancia de las mujeres que tienen en ambos autores. Por un lado la tenemos a Nora Barnakel y por el otro lado la tenemos a Beatriz Portinori. Las dos creo que tienen una incidencia importante en las obras. Por supuesto, Nora Barnakel, que puede ser Molly en Ulises, o que es Molly, y Beatrice Portinori, que es quien, a través de la Virgen María en la Divina Comedia, envía a un emisario que lo salve de la oscuridad a Dante, ese emisario es Virgilio. Virgilio va a buscarlo a Dante a la oscuridad y lo trata de sacar y le hace hacer un camino para conocer cómo es el infierno, el purgatorio y, y el paraíso. Pero bueno, yo creo que es un punto muy importante, la importancia de las mujeres en su vida y cómo se manifiestan después en su literatura. Eh, Extraje algunos puntos donde están metidas las mujeres en esta obra. Uno de ellos es que en Calipso hay un pequeñito párrafo donde está mencionando Joyce, digamos, a Molly o a Nora, como la querramos llamar. Te lo voy a leer porque está muy lindo y está ejemplificando lo que pensaba sobre Nora. Dice así, esto está en Calipso, el capítulo 4, recordemos Calipso, cuando empieza Bloom ya, eh, que está primero cocinando el riñón para ubicarlo así, para comprarlo y demás, cuando vuelve está mirando la luz o el sol, ¿no? Y dice así, la rápida y cálida luz del sol llegaba corriendo desde Berkeley Road, rápidamente, en sandalias delgadas, a lo largo del sendero iluminado. Corre, corre a mi encuentro, una chica de pelo dorado al viento. Así estaba metiendo un pequeñito párrafo escondido dentro de Calipso de lo que él pensaba de Nora. Y hay algo parecido dentro de lo que es la obra de Dante.
Hay un recuadro que figura en sus memorias y demás que dice, esto es Dante, ¿no? Ningún hombre puede entrar con seguridad por la puerta oscura del mundo de las sombras sin saber que alguna persona profundamente amada y en la que se confía tiene fe absoluta en la rectitud de su viaje y en su coraje y capacidad para salir adelante. La Divina Comedia muestra cómo confiar como un niño en tal guía. Luego, mientras él ordenaba alrededor de su cuello, me enrosqué en mis brazos y le estreché. Esas son palabras que Dante le hace decir a Beatrice. ¿Qué está diciendo acá? Hay una guía de las mujeres sobre lo que es la obra de los dos, de Dante y de Joyce, que me parece importante recalcarlo. Da para hablar muchísimo más, pero bueno, seguimos con lo que pueden ser los paralelismos. Estuve mirando un poquito que hay ciertas cuestiones implícitas. Bueno, como ya comentamos, Homero un poco guió a Joyce en el Ulises, eh, pero bueno, hay tres momentos que aparentemente atrás de lo que se está diciendo está Dante. Hay un cuento que se llama Gracia, está en el... Perdón, voy a achicar un poquito la pantalla, disculpen. Hay un cuento en Dublín, se llama Gracia. Es el anteúltimo cuento, antes de los muertos, ahí en Gracia. Lo que está atrás de esto, según Stanislao Joyce, que fue el hermano, y afirmó que tal intención era de su hermano, de tener un esquema detrás de este cuento. En este cuento vamos a ver la caída, el arrepentimiento y la rehabilitación de Thomas Kernan. Es un personaje del Dublín. O sea, este cuento o los cuentos finales que están dando vuelta en Dubliners hablan sobre los individuos y las personas de Dublín. Como otros cuentos hablan sobre la infancia, bueno, ya tuvimos una exposición de Mónica sobre Counterparts, por ejemplo, donde hablan también de lo que pasaba en Dublín. La caída, arrepentimiento y rehabilitación de Thomas Kerman. Está basado en la caída del infierno, el arrepentimiento en el purgatorio y la rehabilitación en lo que es el paraíso. Sintéticamente, ¿qué nos cuenta acá en este cuento Joyce? Hay una persona que bebe demasiado y está en un bar, que es Thomas Kernan, y sufre una caída en una escalera y como que está en el infierno, está en su peor condición humana, está borracho y demás. Viene gente a tratar de salvarlo, lo acompañan. Aparece un tal Martin Cunningham, que después lo vamos a encontrar dando vuelta en el capítulo Hades de Ulises, que lo acompaña a su casa y que junto con unos amigos, que es Jack Power y Mac Gold, que no lo menciono acá, pero está ahí, tratan de hacerle reflexionar, tratan de llevarlo adelante a salvarse como persona. Para esto van, lo visitan en su casa y le proponen finalmente ir a hacer un retiro espiritual a una iglesia, la iglesia de Gardiner. O sea, sintéticamente lo que hace Joyce acá es seguir un esquema subterráneo de lo que es el infierno, lo que es el purgatorio y lo que es el paraíso con la figura de una persona que está totalmente caída, trata de pasar por un camino en base a la ayuda de sus amigos, de reflexionar qué le pasaba en la vida para después ir a un retiro espiritual y buscar en principio la luz en la iglesia. Es cómico porque termina yendo a hacer un retiro espiritual con un padre, que es el padre Pardon, que en principio también es un poco codicioso y trata de sacarle plata a todos, así que como tiene un final. Pero quería comentarles qué pasa un poquito en el, en el canto 1 del infierno. En el canto 1 del infierno, como les dije, es una especie de proemio de que va a ser la Divina Comedia. Es una especie de introducción de qué va a pasar ahí. Y bueno, después voy a retomar algunos temas del canto 1, pero el canto 1 es el que nos va a decir qué es el infierno, qué es el purgatorio y qué es el paraíso, para ubicarnos como antesala de lo que va a pasar después. Leo un poquito el canto 1 en sus versículos 114 a 123. Así yo por tu bien pienso y decido que tú me sigas. Esto es Virgilio que lo va a seguir, lo va a hacer de guía en todo el camino. Yo seré tu guía, te llevaré por un lugar eterno. Y aquí viene el concepto del infierno, en que oirás desesperados alaridos, verás antiguos espíritus que sufren, todos gritando la segunda muerte. Pasa al siguiente párrafo, que es el purgatorio, y verás luego
a los que están contentos en el fuego porque así esperan llegar en un momento a estar con los salvados. O sea, el de que está en el purgatorio puede salvarse, puede ver la luz. A los que si después quiere subir para eso, llegará un alma más digna al partir de yo y te dejaré con ella, que es Beatriz que la lleva al paraíso, a la felicidad, al camino a la felicidad que tanto lo quiere. Eh, voy a pasar a otro, digamos, unas cuestiones implícitas que había en el canto 1 del infierno también, que en principio eh, dan a entender que Joyce también se fijó un poquito en qué pasaba acá con la Divina Comedia. En el canto 1, cuando empieza la Divina Comedia, lo encuentra a Dante. Dante tiene doble, hay que decir siempre que Dante es doble acá, ¿no? Dante es el personaje de la Divina Comedia y Dante es el poeta escritor, que escribe después, cuando llega al paraíso, todo lo que vivió el Dante personaje, ¿no? Es lindo separar el personaje del poeta porque en realidad uno está escribiendo y el otro está viviendo, está actuando, digamos. ¿Y qué pasa en el canto 1? Lo encuentra Dante perdido, está perdido totalmente en la selva, está acechado de peligros, aparecen ahí tres animales que lo quieren matar, está el lince, que es en definitiva la lujuria, uno de los pecados, está el león y está también la loba, que son la soberbia y la envidia. O sea, están todos esos animales acechándolos. ¿Y qué pasa en el primer capítulo o los primeros capítulos? Lo tenemos a un Stephen que también está siendo acechado por los peligros de Buck Mulligan, Haynes y todo lo que le está pasando en la cabeza. Esa, ese ambiente que tiene de estar perdido, de buscarse, de tener culpa y de no saber para dónde salir. Bueno, a mí me parece que, o ya lo he leído en varias partes, que hay un cierto tono de este Dante que está perdido y no sabe qué hacer, que está en la mitad de la vida, que ahí es donde empieza, y ahí es donde dijimos los 35 años. Él está en su mitad de la vida, no sabe para dónde arrancar. Stephen no tiene 35, tiene un poco menos, tiene 22, pero está medio perdido y se va caminando, empieza a pensar y ahí empieza a calibrar un montón de cosas. Bueno, el canto 1 es quizás uno de los más importantes y el que más conocemos, ¿no? Ese que nos dice, en el medio del camino de la vida, me hallé de pronto en una selva oscura. La selva oscura es estar perdido, no saber qué hacer con su vida, que está para dónde salir, porque estaba ataviada la vía recta. Bueno, un poco esto. El Stephen, a mí me parece que es un poco el Dante que está perdido buscando algo, buscando a Stephen su madurez, su ser, para dónde va a ir. Y se encuentra, bueno, en todos esos peligros y esa gente que lo está acechando. Por eso me parece que el canto 1 es una cuestión implícita también. Y el siguiente es el canto 26, para terminar con este capitulito de cuestiones implícitas. Hay un Ulises, que es el principal, el de Homero, y todos sabemos qué pasa, ¿no? Él está buscando volver a su casa, ver a su hijo, ver a su mujer, está perdido, pasa por peligros y demás. Es un viaje que lo lleva a su casa. Pero en la época de Dante, el Homero no estaba totalmente traducido o a disposición de todos, sino que había algunos capítulos. Eh, y entonces Dante a Ulises lo pone en otro lugar. Vamos a fijarnos, estamos viendo el canto 26 del infierno. Quiere decir que Ulises estaba en el infierno, era un pecador, no podía salir de ahí, estaba perdido. Ahora uno se pregunta, ¿y qué hacía Ulises? Era un tipo tan inteligente que buscaba a su familia, quería estar con todo, metido en el infierno cuando es un pecador y demás. Bueno, Dante, con la información que tiene, lo culpa, lo dice que Ulises en realidad engañaba todo, hacía fraude con todo, ¿viste? Entonces lo ubica acá y en vez de mandarlo a Ulises a buscar a Ítaca a Penélope, aparentemente se junta con sus amigos en el barco y se va a dar una vuelta con el barco a vivir la vida, en definitiva, a vivir la vida, a seguir siendo un marino, que era lo que él quería, y, y bueno, lo encuentra en la muerte justamente en Gibraltar, un punto estratégico Gibraltar, porque Molly sabemos que su origen es Gibraltar, ¿no? Él va con el barco, tiene un maremoto justo en el punto de Gibraltar, que es donde se ve el purgatorio. Y un maremoto viene y lo mata a Ulises y a todos sus tripulantes.
Este Ulises, que tiene otra característica, que sigue su vida, que quiere vivir la vida, que sigue adelante, lo encontramos distinto al héroe que estábamos hablando. Y ahora, ¿por qué Dante lo publica acá? Bueno, por fraude, por engaño. Una de las que la gente en aquella época le estaba imputando a Ulises es que era un engañoso, había metido un caballo adentro de Troya y gracias al engaño que hubo con el caballo pudo, pudo sacarlo, pudo conquistar Troya. Bueno, ese era uno de los puntos. Y el otro punto eh, es que Ulises se llevó a Palas Atenea de Troya, se la robó, digamos, y se la llevó. Entonces que no solo engañaba, sino que también era ladrón. Bueno, Dante lo pone en el infierno. ¿Y dónde lo encontramos dando vuelta estos dos conceptos? Primero el del caballo que es un engaño, que es el caballo, y corregime si Throwaway o Throwaway en el Ulises, que nadie Ah, quede bueno, sí. que era porque simplemente nace porque tiró el diario o tiró algo así. Pero fue un engaño para todos, y sin embargo ese engaño fue el que triunfó en la carrera. Eh, ¿Y qué pasó con Palas Atenea? También hay varios lugares que relacionan que se le ocurrió esa escena que está dando vuelta en la biblioteca. Hay una escena donde no participa casi Bloom en el capítulo de la biblioteca, pero sí hay un momento en que Buck Mulligan lo ve a Bloom ahí dando vueltas. Bloom estaba buscando antecedentes para su publicidad de jazz, este tipo de cosas. Y se acuerda cuando Mulligan lo ve a Bloom y dice, este lo vi, estaba mirando las estatuas griegas que están en el museo de acá enfrente, con una mirada media o tocándola. Bueno, asocian a este Palas Atenea que se había robado Ulises con esta escena. Eh, Finalmente hay una pequeña escena al final del retrato, que es donde, que la voy a leer ahora, donde Stephen en aquel momento termina el retrato, un artista, ¿no? Eh, Diciendo que se va a ir a vivir la vida, que es lo que en principio pensaba Dante que había hecho Ulises, se fue a vivir la vida. Se fue a vivir la vida con sus marinos, a pasear por ahí, se olvidó de su familia, de su padre y demás. ¿Cómo termina el retrato? Le leo esta pequeña parrafito. Madre, está poniendo en orden mis ropas nuevas de segunda mano. Ahora reza, dice, porque yo aprendo a mi propia vida y lejos de casa y amigos lo que es el corazón y lo que siente. Amén. Así sea. Bienvenida, oh vida. Se va de farra, se va a vivir otra vida el amigo Stephen. Eh, ¿Tenía alguna cosita del 26? Pero bueno, el canto 26 es ese, en dónde está situado Ulises. Ulises está situado en el círculo del engaño y del fraude, está junto con Diadema. Esto es lo que cuenta Dante. Hay fuego, es una llamarada a la cabeza de Ulises, y ahí es donde se desarrolla toda la escena de este canto del infierno, donde él dice por qué está ahí metido Ulises. Pero bueno, ahora quería tocar un par de cuestiones que están veladas explícitamente eh, en el relato de Ulises, que son pequeñas frases del infierno y dónde están ubicadas. Si no sabemos que vienen de Dante, que quizá cualquier persona podría pasarlo por alto, como cuando alguien lee de algo que no entiende y sigue para adelante. Pero quizás todo tenga cierta coherencia, ¿no? En el capítulo 9 de Ulises, el Sile y Caribdis, ese famoso capítulo de la biblioteca, bueno, es el capítulo por excelencia donde figura la literatura, la filosofía. Hay, hay muchísimas menciones a Shakespeare, hay muchísimas menciones a un montón de escritores. En algún momento leí también que Joyce le preguntaron sobre el Ulises y le dijo, bueno, para leer el Ulises vas a tener que ser irlandés y no vas a poder leer. Y él le contestó, no, para leer Ulises es una literatura universal y lo que quiero es que todos sean irlandeses y puedan comprenderlo. Y uno cuando empieza a leer el Ulises empieza a chusmear qué pasa en Irlanda, cómo es la ciudad, cómo es Dublín, se empieza a interesar más. Creo que invita también a ver cómo son los irlandeses, y un poco para comprenderlos y un poco para comprender también el libro.
Pero es una buena frase, quisiera que sean todos irlandeses. Eh, bueno, le leo lo que escribe Joyce, es un pensamiento, una especie de monólogo interior de Stephen. Dice en el Exilio y Caridis, un padre, dijo Stephen, debatiéndose con la desesperanza, es un mal necesario. Él escribió la obra en los meses que siguieron a la muerte de su padre. Si ustedes sostienen que él, un hombre encanecido, con dos hijas casaderas a los 35 años, en el medio del camino de nuestra vida, en el medio del camino de nuestra vida, con 50 de experiencia y es imberbe estudiante universitario de Wittenberg, entonces deben sostener que la madre vieja de 70 años es la lujuriosa reina. Bueno, ¿quién está acá? Está pensando acá en el padre de Shakespeare, que parece que se murió justo cuando él tenía 35 años. Como leí en otro lado, a los 35 años parece que escribió Hamlet y también estos sonetos a la dama oscura. Pero bueno, acá menciona y hace referencia a una frase de Dante y la coloca dentro de su pensamiento de Stephen. En el medio del camino, estaba en el medio del camino también Shakespeare, es uno más de lo que está, parece que hay un clic a los 35 años y empieza a arrancar todo de nuevo. El siguiente cita que hay de la Divina Comedia está en el Proteo. Es el capítulo 3 donde lo vemos ahí a Stephen pensando, caminando sobre una playa donde hay un perro muerto, un perro sano, hay dos parteras, bueno, hay un poco de todo, él pisa, tiene un zapato, no sé. Pero empieza el capítulo, y en principio el capítulo lo que está dando, o el comienzo del capítulo es, ¿qué orientación filosófica tiene Stephen? ¿No tiene, en realidad me parece que tiene Joyce, ¿no? Que es aristotélico. Y bueno, les leo este parrafito y después veo cómo llegamos a esto. Entonces él tomaba conciencia que los cuerpos coloreados, los que estaban ahí, por supuesto al ser aristotélico veía la realidad, como, dándose de cabeza contra ellos seguramente, vamos despacio, era calvo y millonario, maestro de color que sano, límite de lo diáfano, ¿eh? ¿Por qué? Diáfano a diáfano. Si puedes poner los 5 dedos a través de ella, es una verja, no una puerta. Cierra los ojos y ve. Eh, todos sabemos que el maestro de color que sano es Aristóteles. Eh, por lo menos lo sabemos los que tenemos la facilidad de estudiar con Silvia o la posibilidad de leer a Costa Picasso o las notas. Pero si uno lee quién es el maestro de color quesano, que es el maestro que sabe, el que más sabe, eh, y sabemos que es Aristóteles, pero no lo sabemos, bueno, tenemos que ver dónde sale esta frase. ¿Dónde sale esta frase? Bueno, esta frase sale del canto cuarto del infierno. Y volvemos otra vez para atrás. Lo encontramos, el tipo que más sabe está en el infierno, o sea, está quemando su alma, no puede salir de ahí, ha pecado. Y a mí, por lo menos, creo que esto fue lo que más me llevó a ver qué pasaba entre Dante y yo. Es que me pareció raro que Aristóteles, ¿quién era Aristóteles en el año 1300 cuando escribe Dante? Bueno, Aristóteles se había perdido, todo lo que era Aristóteles en griego se había perdido y lo han recuperado los árabes en aquella época, digamos en la Edad Media. Esto quizás ya lo charlamos, voy a ser un poquito reiterativo. Se pierde, lo agarran los árabes se van con Aristóteles, que dicen que es un fenómeno, y se lo llevan a España, al sur de España. Ahí los árabes empiezan a tener contacto con otras culturas, sobre todo en el sur de España, y lo empiezan a traducir del griego. El griego había sido traducido al árabe empieza a ser traducido al latín. Y es como que Aristóteles en aquella época era el bestseller, era el fenómeno, era un fenómeno total, que era el que más leía, que todos seguían, y, y como que era un boom, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa en este canto cuarto? Que bueno, uno de los más lindos cantos, ¿no? Saben que, bueno, a Dante lo venía guiando Virgilio lo va guiando, entra, el primer canto es un proemio, el segundo y los terceros, cómo llega hasta ahí, pero el cuarto canto es donde vive Virgilio. Virgilio no está en todo este esquema, no puede acceder al paraíso. ¿Por qué no puede acceder al paraíso? Porque él no está bautizado. Y Virgilio nació antes de Cristo. Y entonces él vive en un lugar que es el limbo, el famoso limbo. Todos sabemos lo que es el limbo. El limbo
Es el lugar donde están los que no han pecado, que no están en definitiva en el infierno. ¿Por qué? Bueno, Virgilio lo viene guiando a Dante, viene un tren, estaba durmiendo la siesta, aparece Dante, lo despierta, y dice, bueno, vamos a seguir camino. Empiezan a caminar y se encuentran con cuatro grandes. Se encuentran con Homero, se encuentran con Horacio, con Lucano y con Ovidio. Entonces, ya Dante, que su misma profesión era querer ser poeta, se encuentra con los más grandes de la historia. Ahí está Homero, están todos, Homero con una espada. Y dice, bueno, vamos a guiarte, vamos a conocer este castillo que está acá. Hay un castillo iluminado al fondo, con 7 murallas, donde ahí viven todos los grandes intelectuales de la historia, sobre todo los paganos. Viven ahí en un lugar soleado, con pasto, están todos metidos ahí en el castillo. No pueden acceder al paraíso porque no fueron bautizados, no le dieron el perdón. Al no ser bautizados, tienen que estar ahí y viven en su lugar del infierno, que es un lugar privilegiado, digamos. La verdad que vivir ahí era, era lo mejor. Bueno, y entran ahí, encuentran literatos y demás, y de repente lo ven a uno, y acá Dante no lo nombra como Aristóteles. Yo les voy a leer cómo lo nombra en el canto 4, ¿no? Bueno, arranca con que estaban grandes personajes. Está Villa, que es Bruto, que expulsó a Tarquino, Lucrecia, Julia, Marcia y a Cornelia, y a Saladino, solo y apartado. Después de levantar algo los ojos, vi al maestro de todos los que saben, sentado en filosófica familia. Levantó los ojos, o sea que él estaba mirando para arriba al que era el más grande. O sea, miró para arriba como mirando a alguien que es superior a todos. ¿Y quiénes estaban ahí? Que no estaban ahí arriba. Todos lo miran rindiéndole honores. Todos lo creen Aristóteles el más grande. Yo vi sentados, después los vio ahí junto con él, a Platón y Sócrates, más cerca de él, delante de los otros, Demócrito, Diógenes, Anaxágoras, bueno, estaban todos los demás filósofos. Pero ¿quién era el más grande? Aristóteles. ¿Y qué pasa con Stephen? Stephen es aristotélico. Después lo vamos a ver, estamos en el capítulo 3, en el Proteo, él está dando vueltas ahí por esa playa. Después va a estar girando por la ciudad y Bloom está en el cortejo fúnebre de Dickman y le dice al padre, mira, ahí va tu hijo, o una cosa así. Después lo vamos a ver ahí en el Eolo, que es un lugar donde están los periódicos, donde el aire inunda todo. Y después lo vamos a ver discutiendo en el capítulo de Cilia. Y ahí es donde él muestra su parte aristotélica. Todo lo que está diciendo acá lo está diciendo también en el capítulo Cilia Caribdis, donde él es aristotélico y todos los demás que están ahí discutiendo sobre literatura, filosofía, son todos platónicos. Pero bueno, este es el origen. O sea, Joyce aparentemente era aristotélico. Tomó esta frase, y esta frase es la que nos da también a entender qué pasaba en ese capítulo 4 de la Divina Comedia, donde estaban todos los mejores, que no podían ascender ni salir de ahí simplemente porque no estaban bautizados. Sin embargo, después cuando termina la Divina Comedia, dice que algunos pudieron salir como Abraham, Moisés y demás, lo perdonaron y lo dejaron subir al paraíso. Eh, Hay otra mención también explícita o velada en el capítulo Eolo. El capítulo de Eolo es el capítulo donde están en la redacción de un periódico, de un diario, donde abunda el aire, donde, bueno, el órgano es el pulmón, y donde la escritura de ese capítulo es como si fueran titulares y notas de un diario periodístico. Hay uno que no se entiende mucho, pero bueno, lo voy a leer porque hay una frase de Dante ahí. Dice rimas y razones, boca sur. Hay que leerlo en inglés, porque es mouth, south, o sea, ahí va a rimar en vez de boca, sur, boca de la boca y sur, no del equipo de fútbol. ¿Es la boca el sur de alguna manera? ¿O el sur una boca? Algo debe haber. Sur, puchero, fuera, grito, sequía. Rimas. Dos hombres vestidos igual que parecen iguales de dos en dos. La tua pace, che parlar ti piace, mentre che il vento come fa, ci tace. Bueno, estos son eh, unos pequeños versos cortados que están en el capítulo 5 del infierno. Explico un poquito el capítulo 5 y después le leo este parrafito y qué significa esto en italiano.
Lo importante del capítulo 5 del infierno es el primero que en realidad el sufrimiento ya se ve bastante más. Ahí están radicados, o en ese círculo del infierno están los que tuvieron el pecado de lujuria. Y acá es donde aparecen la famosa pareja de Francesca Rimini y Paolo. Eh, Esta es una pareja. El capítulo es muy oscuro y todo lo que hay es viento, viento oscuro. Todo vuela, vuela, vuela. Exactamente lo mismo que pasa en Eolo, ahí está la coincidencia, ¿no? En el Eolo el viento va, cierra puerta, abre puerta. Y cuando uno ve qué le pasó a Francesca y a Paolo, está Dante con Virgilio ahí y están volando, el viento lo lleva por un lado para el otro. ¿Viste? Y Dante le dice a Virgilio que puedo hablar con estos dos que están. Y dice, sí, llamalo. Entonces, bueno, el viento oscuro lo lleva, lo bambolea como si fuera un tornado, una cosa así. Y se acerca a Francesca y dice, qué suerte que puedo hablar con vos, ¿sabés por qué estoy acá? Francesca y Paolo estaban leyendo un libro y se dieron un beso, el libro de Lanzarote. Y su cuñado, o sea, el hermano de Paolo, los mató a los dos. Y se amaban tanto que ninguno de los dos quiso arrepentirse nunca. Por eso estaban en el infierno y estaban dando vueltas y no se iban a arrepentir porque lo que realmente él sentía era amor. Y ahí está el key, o lo que se habló siempre de Paolo Francesca, lo pueden encontrar en muchos libros, siempre se ha citado esta parte del amor. Se querían tanto, pero no se iban a separar porque no iban a pedir perdón por lo que habían hecho, porque había sido amor. Pero bueno, Francesca estaba casada con el hermano de Paolo. Y el amor nace de la literatura, nace del libro de Lanzarote, donde les incita a darse un beso. Ahí está la lujuria. Pero bueno, le leo un poquito que dice este canto 5 en donde, bueno, Francesca habla, pero Paolo no, él llora, llora, continuamente está llorando, ¿viste? Está sufriendo dentro del infierno. Eh, Estas partes que están extractadas por Joyce son la última parte del versículo 92, 94 y entero del 96. Lo leo del 92 al 96 para que quizás se entienda un poquito más. Si el Rey del universo fuera amigo, esto es Dios, por tu paz rogaríamos nosotros, pues te apiadas de nuestro mal perverso. De lo que oír y hablar ustedes quieren. Oiremos y hablaremos con ustedes mientras el viento, como ahora, calle. Claro, tanto viento, están sufriendo por lo que hay en el viento. Pero, ¿dónde veo digamos, el punto de coincidencia con Joyce? En que esto está justamente en el capítulo de Olo. Bueno, Silvia me puede dar más pie a esto, que es un capítulo donde el viento va, se cierran puertas. Me pareció una imagen muy linda. Eh, y bueno, y paso al último, que es el que más da que hablar siempre, por lo que dice al final de... Acá estamos en el capítulo 21, en el canto 21 del infierno y en el capítulo de Sila y Caribdis. Otra vez la discusión era literaria, filosófica, de todo lo que pasa en la biblioteca. Pero hay algo descolgado en uno de las frases de estas charlas o de esto que pasa en la cabeza de Stephen que llama la atención. Le leo esto y después voy al capítulo 21. Capítulo que en el infierno se figura como el círculo donde están los políticos corruptos, que nosotros no los conocemos, pero bueno, aparentemente había en Florencia unos cuantos, y este capítulo se ocupa de esa gente, ¿no? Pero al final del capítulo dice, leo lo que dice Joyce. Brillante los ojos, el rufo plano próximo a la lámpara del escritorio con casquete verde buscó la cara barbada en medio de la oscura y verdinegra sombra. Un bate sabio de ojos sagrados. Río por lo bajo, una risa de estudiante de Trinity sin respuesta. Orquestal Satán, llorando por yardas. Lágrimas como las que los ángeles derraman. Ed egli avea del cul fatto trombetta. Y de su culo hizo una trompeta. Así que esto lo escribió Joyce. Y les voy a leer un pequeño articulito sobre esto. Dice así, el autor es Ernesto Lumbreras. Los personajes que transitan y conversan en la novela peripatética de Ulises, o sea, peripatética aristotélica, ¿no? Por la realidad, de James Joyce, son lectores a conciencia de los clásicos de la literatura. En el capítulo 9 de la obra, maestra del escritor irlandés, número por cierto de alto valor simbólico en la comedia de Dante, se habla de Goethe,
de Wilhelm Meister, de Milton y su Paraíso Perdido, de Shakespeare y su Hamlet, al igual que de otros poetas, filósofos y escritores de épocas gloriosas. En el comienzo del citado capítulo, en el diálogo entre Stephen Dedalus y John Eglinton, surge un verso extraño o desconcertante, hasta cierto punto cómico y pícaro, de la autoría del poeta florentino citado por Joyce en el Toscano de principios del 300. Et Elvi, bueno, lo que dice ahí, que se traduce como y de ese culo hizo una trompeta. Está perdida esta, pero bueno, hay algunos hilos conductores que podemos llegar. En algunos lugares se dice que esta frase siempre la tuvo en la cabeza y eso también tuvo relación con sus cosas chanchas que hacía con Nora y las cartas a Nora, donde esto es un llamado, o bueno, una cosa obscena que utilizó siempre Joyce. En este capítulo, bueno, como les dije, o en el Te canto del infierno, lo que hay es una... Están en el infierno todos los políticos corruptos que los tiran los diablos, los demonios, los tiran a un campo lleno de brea caliente, donde ahí sufren y sufren. Y bueno, estos demonios después lo ven a Dante y a Virgilio y le dicen, bueno, váyanse de acá, los acompañan hasta la puerta y el jefe de los demonios, que era una especie de ángel maldito, hace esta frase, como diciendo, bueno, los expulsa del lugar donde está con lo que fuera un gas lacrimógeno, digamos. Pero bueno, es una parte cómica sacada también de la Divina Comedia. Bueno, cierro un poquito este mini, ya hay millones de cosas más de la Divina Comedia, pero cierro con mi amigo otra vez, que decía de la Divina Comedia. A mí me ha acompañado durante tantos años y sé que apenas la obra, apenas lo abra, mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias. Creo que lo mismo pasa con el Ulises, ¿no? Va a ir más allá de Totalmente. mi vigilia y nuestras vigilias. Eh, bueno, hasta aquí, no sé, lo que he preparado. Algunas Gracias, Guillermo, muy interesante. Preguntas, comentarios que quieran hacer, se desmutean y con mucho gusto los vamos a escuchar. Al margen como comentario, hace, no sé, 6, 7, 8 años que estoy leyendo el Ulises, sigo leyéndolo, y bueno, hace 2 años estoy leyendo la Divina Comedia, y sigo leyéndola y todavía estoy atascado en el infierno, no profundicé en los otros dos porque me encanta tanto que vuelvo para atrás. Sí, sí, podés seguir muchos años Ah, más. Son libros que no se extinguen. Uno siempre encuentra material nuevo, sorpresas, cosas en las que no había reparado antes, ¿no? Yo leí el Ulises 14 veces y sigo encontrando cosas nuevas, cosas que nunca se me habían ocurrido antes, ¿no? Es maravilloso. Un comentario que yo quería hacer, Guillermo, cuando hablaste de los autores favoritos de Joyce, estoy de acuerdo, Shakespeare y Dante, pero también Henrik Ibsen era uno de sus escritores favoritos. Es más, uno de sus libros favoritos era Casa de Muñecas y para leerlo, él se autoenseñó el noruego para poder leerlo en el original, ¿no? Así era como le gustaba poder tener acceso a esas maravillas literarias, ¿no? Tratando de leerlos en el idioma original. Y también incluye bastante en su obra de este autor, ¿no? Sí, comentarios o preguntas de los demás. voy a poner Top Share ahí. Dale, Y me llamaba buenísimo. la atención lo de la figura del viaje, como Dante, bueno, perdón, Homero, Dante y después Joyce toman Mm, esa que es muy común en la literatura, ¿no? Pero estas tres obras como que se superponen en la figura del viaje y el viajero, el recorrido el camino del viajero. Hay un totalmente. libro de Primo Sí. Levi que también hace lo mismo. No Ujú, lo leí, la verdad. ujú, El ujú. cuarto Ulises importante que hay dando vueltas en la literatura. Sí, y acá uno de los participantes escribió,
Dante también se fue a vivir la vida, dejó a su esposa y a sus hijos y se fue, que es también lo que hace Steven, ¿no? Deja a su familia y se va con Nora para descubrir otras posibilidades en su vida, ¿no? Y lo mismo que hace Dante, totalmente. Bueno, muy Yo interesante, Guillermo. Sí, sí, decime, Lucas. un, un comentario nomás. Bueno, primero agradecer a Guillermo la presentación, estuvo excelente. No voy a hablar mucho porque Dante a los filósofos los encierra rápidamente en los primeros círculos del infierno, así que voy a ser breve. Pero, o sea, pero me llamó la atención dos cosas, digamos, y era esta que decías, Guillermo, de la imagen del Ulises que tiene Dante en el canto 26. Eh, Y quizás tiene que ver con por qué lo recibe de una manera negativa, digamos, ¿no? Y cuando uno estudia la recepción del Ulises, que tiene esta característica de polítropos, ¿no? De muchas direcciones, y que tiene un espectro semántico en griego muy ambiguo, porque es el versátil, pero el astuto, el que engaña, pero también una parte negativa que es el embustero, las argucias. Y la pregunta es por qué esa recepción tan ambigua, ¿no? Porque, por ejemplo, para Virgilio, en la Eneida, Ulises es algo malo, claro, sí, porque era la que la... Creo es aquel que que la destruye. corriente literaria que había en ese momento era que Luis era un tipo malo, ¿viste? Bueno, vos lo dijiste lo de la Sí, Eneida. pero por ejemplo, para Platón era bueno Ulises, porque era el que sabía distinguir la verdad de la mentira. Para los estoicos también era bueno Ulises, porque representaba aquel personaje que superaba las adversidades, bien estoico, ¿no? Eh, Entonces la pregunta es por qué quizás ese personaje tiene esa ambigüedad de ir para los dos lados. Y ahora se me ocurría, escuchándote, de que como Virgilio es el que guía a Dante en el infierno, y Virgilio en la Eneida tiene una imagen mala de Ulises, porque es el que destruye Troya, y Eneas es un descendiente ah, troyano, y quiere fundar una ciudad a pedido de Augusto, que le pide una conexión entre Roma y Troya. A lo mejor esa imagen negativa que tiene Dante tiene que ver con esa línea, ¿no? Y lo otro curioso, digo esto, lo último no digo más nada, es que en Homero, la otra vez releyéndolo, me llamó algo la atención, y es que la manera en que Ulises se libra de Circe, ¿no? La experta en venenos, es porque Hermes le da un amuleto para que no caiga bajo los hechizos de Circe, y ese amuleto griego me lo otra vez descubrí que se llama Moli, que es una hierba. Molly, Y exactamente. sí, inmediatamente me acordé de esta figura femenina de, del Ulises de Joyce, de que Molly Ujú. Bloom, de alguna manera, si uno lo quiere pensar como símbolo, es como una metáfora de la razón por la cual Leopold se puede librar de Circe y terminar de vuelta en el hogar, ¿no? Mm, Este, no, esos comentarios nomás, digamos. Así que bueno, agradecerte la presentación, estuvo realmente excelente y un placer escuchar. ujú. bueno, gracias. Bueno, Muchas Dante era gracias. admirador de Vigilio, ¿no? Debe ser esa la respuesta. Sí, 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 Es esa, seguro, sí, sí. sí, sí. Ujú, Escuchándote se me ocurrió eso, ¿no? Que Virgilio tiene una figura negativa de Ulises, y como Virgilio es el que guía a Dante, a lo mejor por ahí puede venir por allí. Y también se dice que la Odisea no estaba completa, dando vueltas circulando. Estamos hablando del año 1300 por allá, ¿no? O No, sea, no, había partes, pero no completas. no, bueno, y Aristóteles, que lo mencionó también, Aristóteles llega muy tarde a Occidente, digamos. A lo mejor porque no se tenía mucho material en ese momento. Y creo que Se circulaban cortó, los ¿no? libros de lógica. Se cortó un poquito cuando estabas hablando. No, que Aristóteles a lo mejor está en el infierno, por esto que dijiste que no había toda la obra, creo que solamente circulaba los libros de lógica, las categorías, Sí, los no, ya había bastante, primeros porque Santo analíticos. Tomás ya había rescatado bastante de Aristóteles. Pero él Sí, está en un sí, lugar especial, ¿viste? Él está ahí porque no estaba bautizado. En realidad, no es el infierno ni castigado. Está como no, separado en un lugar de lujo, digamos. mm, Porque realmente el infierno empieza en el canto quinto. Ahí es donde están todos los pecados, la lujuria, la soberbia, los fraudes, la codicia, claro. ¿no? ujú. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Guillermo. Excelente la presentación. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Lucas, ¿querés comentar algo más?
¿Alguien más que quiera comentar algo? Buenísimo. Bueno, nosotros vamos a pasar esta grabación al canal de YouTube, como para poderla volver a ver y desmenuzar un poquito todo lo que comentó Guillermo. No sé si hoy están preparados como para seguir leyendo el episodio que habíamos comenzado Calipso. a leer. Sí, Calipso. No sé si todos lo tienen el material. Si no lo podés compartir, Sil, podés Sí. compartirlo, si lo tenés No, ahí. yo lo tengo en Yahoo y no lo voy a poder compartir Bueno, ahora acá, entonces si me pero habilitas a mí, yo lo comparto. dale, a ver, espera que voy allá. No recuerdo en qué página estamos. Es importante contar, el otro día eh, estaba, asistí a una charla virtual que daba Rodrigo Moral, también sobre el Ulises, y es lindo esto porque Rodrigo citaba a nuestra comunidad y a Silvia diciendo que nosotros leíamos la traducción de Costa Picasso y Rodrigo lee la de Marcelo Savaloy. Es muy interesante, me parecía a mí, que bueno, cada uno tiene un traductor que sigue y todos nos enriquecemos de diferentes miradas, ¿no? No, vos no compartas, sí, tengo que compartir yo. Ya puse el stop share para que vos puedas Sí, sí, compartir. sí, sí, ahí está, A ahí ver, voy. Pero no recuerdo la página. Si si la ya les tienen, digo. esta es la traducción de Rolando Costa Picasso. Exacto. A ver, que lo había anotado por aquí. A ver, que ya les digo. Sí, un poco más. Roma. Sí. Aquí terminó la parte 1, yo tengo la parte 2. Bárbaro. Pasar ¿Hay a que parte 2, seguir? sí. Ah, Sí, bueno, entonces comparto la parte 2. sí, empezamos desde la parte Esperen 2. que la abra. Mm, Ahí está la Aquí, parte sí, 2. aquí. Arrancamos desde aquí. Marta, ¿querés comenzar a leer? Marta Benito, ¿sí? Desmuteate y comenzá a leer, por favor. Estás muteada, ¿eh? Ahí está. Ahora, ¿Listo? A ver, sí. espera que se me achicó el texto. No, se me ¿No puso lo llegas chiquitito. a ver? No importa, No, no te hagas problema. está Adriana, chiquitito. ¿querés? ¿Cómo? Que está chiquitito el texto, no sé qué he Dale, tocado. no te hagas problema. Adriana, ¿querés leer vos? Ahí Moni, tengo. Ahí ¿sí? Bueno, puedo. dale, Bueno, buenísimo. Una cabeza calva sobre la persiana. Esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. esa. Lindo viejo excéntrico. No valía la pena intentar conseguirlo para un aviso. Aún así, él conoce su ¿Propio negocio? propio negocio mejor que nadie. Aquí está, por supuesto, mi audaz Larry. Su propio negocio mejor que nadie. Aquí está, por supuesto, mi audaz Larry, apoyado en el cajón de azúcar, en mangas de camisa, observando al dependiente
de delantal. Sí, Fregando con sí, trapo y balde. Simón sí, de sí. Larus imita una maravilla. ¿Cómo se pone visco? ¿Sabés lo que voy a decirte? ¿Qué, Mr. O'Rourke? ¿Sabes qué? Los rusos solo serían la diversión para los japoneses. Mejor me detengo y digo algo acerca del funeral, quizá. Triste lo del propio Dignam, Mr. O'Rourke. Doblando por la calle Dorset, dijo vigorosamente como saludo. Buenos días, Mr. O'Rourke. ¿De dónde sacan el dinero? A ver, tengo correcto. A ver. ¿De dónde sacan el dinero? Llegan estos mozalbetes pelirrojos del condado de Leitrim, lavan las copas y guardan las obras en el sótano. Luego, oh sorpresa, prosperan como Adam Finlaters. Finlater o Dan Talon. Quedó Piensa en la congelada. competencia. Ser general. Saber. ¿Cómo? Sí, Si lo sí, saca seguí, una seguí. casa. Ahorrarlo no pueden. Se lo sacan a los borrachos, quizá. Ponen 3 y sacan 5. ¿Qué es esto? Un pelín de aquí y de allá poco a poco. En los pedidos al por mayor, quizá, haciendo un doble juego con los viajantes de comercio. Arréglalo con el patrón y vamos a medias, ¿ves? ¿Cuánto sumaría todo con los restos de la cerveza negra al mes? Digamos 10 barriles. Digamos que saca el 10%, o más, el 15%. Pasó por la Escuela Nacional St. Joseph. Gritos de mocosos. Las ventanas abiertas. El aire fresco ayuda a la memoria. O un cantito. A, B, C, D, F, K, L, M, fuere. TWY. griega. En Schboffen, en su geografía. La mía, las montañas Bloom. Sí, bueno, ¿qué Se estamos cortó un poquito. leyendo en este párrafo? Es Bloom caminando hacia el carnicero a comprar el riñón y ve a una persona trabajando en un pub y empieza a hacer cálculos. Esto es lo que Bloom hace permanentemente: cálculos, estadísticas, números, definiciones. Es curioso, eminentemente curioso. Entonces está calculando cuánto dinero probablemente hace el dueño de un pub. Porque además el dueño de un pub no solo vende las bebidas, sino que de acuerdo con Bloom, de acuerdo a lo que dice Bloom, vende una bebida y si queda un poquito lo guarda en una jarra, la vuelve a vender, entonces es como que hace dinero permanentemente de lo que va quedando en el pub sin tomar, ¿no? Este, y cuando habla al final de este párrafo en su geografía, esto es geography, es geografía, geografía. La mía, las montañas Bloom. Y las montañas Bloom realmente son una pequeña cadena de montañas que hay en los alrededores de Dublin, que casualmente tiene el mismo nombre de Bloom, ¿no? Moni, ¿querés seguir vos leyendo? Sí, una pregunta quería hacer, Sil. Sí. Esto, Inish Turk, Inish Heart, Inish Boffin, son todos juegos de palabras haciendo Son chistes lugares, o refiriéndose a lugares. lugares de Irlanda, son lugares de Ah, Irlanda, entonces él asocia Inish con Irish, Inish Irish, y en su geografía. claro. Ujú. Sí, continúo. Se Sí, detuvo ante la vidriera de Douglas a mirar las ristras de salchichas, embutidos blancos y negros. 15 multiplicado por... Los números se borraban en su cabeza sin resolver. Molesto, dejó que se fumaran.
Las brillantes tripas rellenas de carne satisficieron su vista y respiró con tranquilidad el tibio olor de la sangre cocida de sabrosos cerdos. Un riñón resuma gotas de sangre en la fuente decorada con ilustraciones de sauces. El último. Se paró frente al mostrador junto a la mucama de la casa vecina a la suya. ¿Lo compraría ella? Ordenando los ítems de una lista que tenía en la mano. Cuarteada, soda de lavar y una libra y media de salchichas Denny. Posó los ojos sobre las vigorosas caderas de la muchacha. Él es de apellido Woods. No sé en qué trabajará el marido. La esposa es más bien vieja, sangre nueva, nada de pretendientes, un fuerte par de brazos, de pegarle a la alfombra en la cuerda de la ropa. Y sí que le pega, por Jorge, cómo le baila la falda con cada golpe. Bloom El es carnicero, mirón, perdón, Moni, Bloom es mirón, le gusta mirar, sobre todo a las chicas. Esta es una chica que trabaja como empleada doméstica en la casa de unos vecinos de Bloom. Entonces él evidentemente la mira por la ventana mientras ella hace las cosas de la casa y se da cuenta de cómo esas actividades le modifican el cuerpo. Tiene las manos cuarteadas por los productos de limpieza, etcétera, pero está como atraído por esta chica y es más, cuando ella se va, él compra rápido el riñón que quiere comprar para irla siguiendo de atrás y mirarla cómo camina. Sí, Moni, seguí un poquito más, por sí, favor. el carnicero de ojos de hurón dobló la tira de salchichas que había cortado con sus dedos manchados. Color rosado salchicha. Carne buena hay, como de vaquillona alimentada en establo. Tomó una hoja de papel de una pila de hojas cortadas. La granja modelo de Kinneret, en la costa del Tiberíades. Puede llegar a ser un sanatorio ideal de invierno. Moses Montefiore. Creo que así era. Una granja rodeada de un muro, borroso, el ganado pastando, mantenía la página lejos de él. Interesante. La leyó de más cerca. El título, El borroso ganado pastando, la página crujiente. Una joven vaquillona blanca. Esas mañanas en el mercado de ganado, las bestias mugiendo en los corrales, ovejas marcadas, ruido y caída de estiércol, los criadores con botas claveteadas caminando trabajosamente a través de la basura esparcida, dando una palmada a algún trasero en sazón. Allá hay uno de primera, con fusta sin funda en la mano. Él mantuvo la página oblicuamente con paciencia, su voluntad y sus sentidos adormilados, su tranquila y obediente mirada en reposo, la torcida falda balanceándose, bate que te bate. Gracias. Lucas, ¿querés seguir leyendo vos? Quería hacer un Sí, comentario. decime. Leyéndolo, esto es una película, es para poner la cámara porque son Totalmente, es puramente descriptivo. sí, descriptivo, no, pero imágenes sensoriales de todo tipo que apelan a todos los sentidos. Es muy, Totalmente. muy cinemático, me parece. Totalmente. Y ahí vemos la diferencia del fluir de la conciencia con Steven. Steven es sobre todo intelectual, filosófico, y en cambio Bloom es práctico, sensorial, completamente diferente la forma de pensar de cada uno. Lucas, ¿querés seguir? Ese, el carnicero de ojos de hurón cortó 2 hojas de la pila, envolvió las excelentes salchichas de la chica y esbozó una sonrisa. Ahora, señorita mía, dijo. Ella le entregó una moneda, sonriendo atrevidamente, su gorda muñeca estirada. Gracias, señorita mía, y un chelín con 3 peniques, su cambio. Para usted, por favor. Mr. Bloom señaló sin demora. Para alcanzarle, caminar tras ella, si iba despacio, detrás de sus jamones en movimiento.
algo agradable que ver por la mañana temprano. Apúrese, carajo, aprovechar la volada. Ella se paró fuera de la carnicería bajo el sol y luego caminó despacio hacia la derecha. Él resopló. Ellas no entienden nunca. Manos cuarteadas. Además, uñas costrosas. Escapularios marrones andrajosos, defendiéndola adelante y atrás. El aguijón de desatención se transformó en débil placer dentro de su pecho. Para otro, un policía de Franco abrazándola en Eccles Street. Les gustan grandes, salchicha de premio. Ay, por favor, señor policía, estoy perdida en el bosque. 3 peniques, por favor. Su mano acercó la glándula húmeda y tierna y la deslizó por un bolsillo lateral. Luego buscó 3 monedas del bolsillo de los pantalones y las dejó sobre las púas de la bandeja de goma. Allí quedaron. Fueron vistas rápidamente y rápidamente rodaron una por una a la caja. Gracias, señor. Hasta otra vez. Una chispa Gracias, de ávido Lucas. fuego de ojos de zorro le... Está bien, gracias. Guillermo, ¿querés seguir leyendo? Una chispa de ávido fuego de ojos de zorro le agradeció. Apartó la mirada luego de un instante. No, mejor no, otra vez. Buenos días, dijo, apartándose. Buenos días, señor. Ni rastros, desaparecida. ¿Qué importa? Retrajo, su- retrajo sus pasos caminando por la calle Dorset, leyendo seriamente Argendan Netain, Compañía de Colonos. Comprar extensiones desiertas, el gobierno turco y plantar eucaliptos. Excelentes para sombra, combustible y construcciones. Huertos de naranjos e inmensos melonares al norte de Jaffa. Uno paga 80 marcos y ellos plantan para uno un duna de tierra con olivos, naranjas, almendras o cidros. Olivos más barato, las naranjas necesitan riego artificial. Todos los años uno recibe un envío de la cosecha. El nombre de uno entra de por vida en el libro de la colonia. Se puede pagar 10 al contado y el resto en cuotas anuales. Bierstraße 34, Berlín, W15. Nada que Esta es hacer. una, perdón, Guillermo, esta es una de las posibilidades de inversiones que Bloom en su fantasía considera y juega con la idea de comprar tierras en este lugar y de recibir todos los años limones, naranjas, etcétera, pero son cosas que nunca llega a concretar, es nada más que parte de su fantasía. Y siempre ve en el diario los avisos y esos avisos como que alimentan esa fantasía. Sí, seguí, Guillermo, un poquito más, por favor. Nada que hacer. Aún así, hay algo en esa idea. Miró el ganado borroso en el calor plateado. Olivos en polvo de plata. Largos días apacibles. Podar, madurar. Las aceitunas se las coloca en frascos. ¿Eh? Yo tengo algunos de los de Andrews. Molly escupiéndolas. Ahora conoce el gusto que tiene. Naranjas envueltas en papel de seda envasadas en cajones. Los citones también. Me pregunto si el pobre citón sigue en San Kevin Perel. ¿Y Mastiansky? Con la vieja citara. Agradables tardes teníamos entonces. Molly en el sillón de mimbre de citón. Agradable de agarrar esa fresca fruta seria, tenerla en la mano, llevarla a la nariz y oler su perfume. Así, intenso, dulce perfume salvaje. Siempre igual, año tras año. Se pagaba muy bien, me dijo Moisés. Arbutus Place, agradables calles, agradables tiempos pasados. No debían tener ninguna falla, decía. Venían de tan lejos, España, Gibraltar, el Mediterráneo, el Levante. Cajones alineados en el muelle de Jaffa. Un, un tipo anotándolos en un libro. Braceros, descalzos, con trajes de faena sucios cargándolos. Ahí sale la come se llama. ¿Cómo está usted? ¿No me ve? Un tipo que no conoce, solo de saludar es un poco aburrido. Tiene la espalda como la de un capitán noruego. Me pregunto si lo veré hoy. Carro de riego para causar la lluvia, en la tierra como en el cielo. La nube empezó a cubrir el sol lentamente, totalmente gris, lejos. No, así no. La tierra yerma, desierto desnudo. Lago volcánico, el mal muerto, sin peces, sin algas, hundido hondo en la tierra. Sin viento para que levantara olas, metal, gris.
brumosas aguas ponzoñosas. Sufre lo llaman cuando cae. Las ciudades de la planicie, Sodoma, Bodoma, Gomorra, Edom. Todos nombres muertos. Un mar muerto es una tierra muerta, gris y vieja. Vieja ahora. Procreó a la raza más antigua, la primera. Una bruja encorvada cruzó de Cassidy, aferrando una botella diminuta del cuello. La gente más vieja. Vagaron lejos por toda la tierra, de cautiverio en cautiverio, multiplicándose, muriendo, naciendo en cualquier parte. Yacía allí, allá ahora. Ahora no podía procrear más. Muerta, la gris hundida concha del mundo. Gracias, Guillermo. Bueno, ¿sí? ¿Comentarios o preguntas? ¿Cómo? Ah, pensé que alguien quería preguntar algo. Fíjense que acá los pensamientos de Bloom empiezan a oscurecerse y empieza a pensar en la muerte, el desierto desnudo, la tierra yerma, el mar muerto, etcétera. ¿Por qué? Porque se está preparando para ir al cementerio. A las 11 de la noche tiene que ir al cementerio para enterrar a Paddy Dignam, su amigo, su compañero de aventuras en Dublin, que murió por tomar tanto alcohol, ¿no? Entonces es como que ya mentalmente está preparándose para esa situación. Seguimos un poquito más antes de cortar, ¿sí? Moni, ¿querés leer vos otra vez? Bueno, si alguien más quiere leer, Ah, y fíjense que termina todos esos bueno. pensamientos asociados con la muerte con una palabra que resume el concepto, desolación, Ujú. desolación. Es como el final del resumen de esos pensamientos asociados a la muerte. Sí, Moni, seguí, por favor. Desolación. Un gris horror le quemaba la carne. Plegando la hoja y guardándola en el bolsillo, dobló para entrar en la calle Eccles, apresurándose para llegar a su casa. Fríos aceites se deslizaban por sus venas, helándole la sangre. 2 años revistiéndolo con un manto de sal. Bien, estoy aquí ahora. Mal gusto en la mañana, malas imágenes. Me levanté del lado equivocado de la cama. Debo volver a empezar esos ejercicios de Sanjo. El de manos al suelo, manchadas casas marrones de ladrillo. El número 80 sigue sin ocuparse. ¿Por qué es eso? La evaluación es solo 28. Torres Battersby, Norte, MacArthur, las ventanas de los vestíbulos emplastadas de avisos. Emplasto sobre un ojo dolorido. Oler el buen humo del té. Vaho de la sartén. Manteca chisporroteante. Estar cerca de su carne en la amplia cama tibia. Sí, sí. Gracias, Moni. Bloom volvió a casa después de hacer las compras, después de mirar a esta chica, vuelve a la casa y es en la casa donde se siente cómodo, seguro, es su lugar en el mundo. Entonces lo asocia con todo lo que es positivo. Primero, como dijimos la reunión pasada, todas estas actividades domésticas que están a cargo de Bloom, que son un poco el costado femenino de Bloom dentro de la casa. Y además estar cerca de su carne en la cama tibia, la presencia de Molly, su esposa, ahí para cobijarlo, para recibirlo, ¿no? Un poquitito más, Lemony, que tenemos unos minutitos. Una rápida luz de sol llegó corriendo desde Berkeley Road, veloz, con delgadas sandalias, a lo largo del sendero que se iluminaba. Ella corre a mi encuentro. Una muchacha con dorada cabellera al viento. Es lo que dijo Guille, Lo que leyó la Guillermo. cita que leyó Guille Exacto. antes. 2 cartas y una tarjeta en el piso del vestíbulo. Se agachó y las levantó. Mrs. Marion Bloom. Su corazón acelerado se aquietó de repente. Mano audaz, Mrs. Marion. Bueno, otra vez los recuerdos son todos recuerdos felices. Él se aferra a los recuerdos felices del pasado cuando conoce a Molly, cuando tienen sus primeros escarceos sexuales, cuando se casan, cuando comparten actividades juntos.
y esta memoria de ella corre, corre a mi encuentro, ¿no? Ese es como una memoria fugaz que se atraviesa por su mente. Y ni bien entra a la casa, ¿con qué se encuentra? Con el correo, distintas cartas para él y para Molly. Y hay una que está dirigida a Mrs. Marion Bloom, lo que es bastante ofensivo, porque como ella está casada con Leopold Bloom, la carta debería decir Mrs. Leopold Bloom, o sea, la señora de Leopoldo, no usar el nombre Marion. Por eso es que dice mano audaz. La persona que escribió esa carta fue audaz en dirigirla a Marion Bloom y no a Mrs. Leopold Bloom. Por supuesto, nosotros después nos enteramos que esta carta la escribió Blazes Boylan, que es el amante de Molly, y al que Molly va a recibir esta tarde en su casa mientras él está recorriendo Dublin, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ahí ya comienza otro tema dentro de la novela. Yo creo que este es un buen momento para dejar la lectura. Nos tenemos que acordar, Moni, en qué página Sí, quedó, sí, para voy a anotarlo. marcarlo, claro. 169. O sea que empezamos desde la 170, el próximo encuentro para cuando termina la charla. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que leímos? ¿No? Bueno, un gusto haberlos tenido a Y, todos. Muchas gracias. Sí, Moni. perdón, quiero contarles que en septiembre la tenemos a Vanessa Cotroneo, que va a hablar de Beckett y Joyce. Así Buenísimo. que estuvimos en Italia y ahora nos vamos a otro irlandés Buenísimo, viajero buenísimo. como Joyce. Fantástico, fantástico. Bueno, así que un gusto haberlos tenido con nosotros. Estoy tratando de parar. Acá está la grabación.